Y recibimos a nuestro invitado en el estudio de Desayunos Informales, al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García. Buenos días, gracias por venir, Álvaro. Buenos días, ¿cómo estás, Álvaro? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bien, y comencemos hablando de la cifra del PBI que se conoció ayer. ¿Qué balance hace el gobierno? ¿Cómo afecta la rendición de cuentas? Hace un balance muy positivo. Yo creo que el principal balance que hay que hacer es que Uruguay han pasado 14 años y ha tenido crecimiento económico permanente. Rompiendo el ciclo de 12, que era, ¿no? 12 crecía y reventaba la piñata. La historia del Uruguay ha sido una historia de ciclos. Entonces hemos tenido durante todo el siglo XX periodos de crecimiento importante durante 5 o 6 años, pero después también caídas. Yo creo que esto es muy importante hasta desde el punto de vista de nuestra cabeza como uruguayos, porque parecería que siempre tenemos la cultura de estar esperando cuándo viene la próxima crisis. Y este ciclo de 14 años en el cual sorteamos 2 crisis grandes. Esta todavía la venimos sorteando, la segunda. La primera fue en el 2008-2009, que casi todos los analistas dicen que fue la peor crisis desde el crack del 29, una crisis financiera internacional. La segunda, esta regional, como ustedes marcaban muy bien hace un rato, las caídas del producto de Brasil y Argentina, no de este último año, sino de ya hace un par de años o más. Y bueno, esto implica que la economía uruguaya ha cambiado en algo estructuralmente. Siempre se decía que nos agarró blindados, ¿no? El blindaje. Sí, el blindaje para mí nunca existe, digamos. Lo que puede existir es tener, es la reducción de vulnerabilidades. Y eso sí es un objeto de política. Cuando, por ejemplo, en el año 2005 se encara toda la renegociación de la deuda y se crea la oficina de deuda en el Ministerio de Economía y Finanzas, para poner un ejemplo, y se empieza a trabajar de manera más profesional el tema de la deuda, buscando objetivos claros de desdolarización, de mejorar el timing de esa deuda, había fechas de vencimiento inmediatas muy grandes. Bueno, eso implica reducir vulnerabilidades. Nunca, como en la vida, digamos, nunca estás completamente seguro de todo, pero sí, trabajando profesionalmente, reduciendo vulnerabilidades, hay cosas que se logran. Y yo creo que esto sí es objeto de logros de política interna. Hemos pasado diferentes momentos, ustedes han escuchado hablar y debatir muchísimo sobre el viento de cola, el viento de frente, el viento de costado. Y realmente creo que es una buena noticia, esa es la mejor noticia. Y la segunda es el desacople de Argentina y Brasil. Claro. Históricamente la economía uruguaya, bueno, se resfriaban allá y estornudábamos acá. El 2002 creo que es una clara revienta Argentina en 2001, reventamos nosotros en 2002. Exactamente. Y el efecto Carioca en el 99. Por ejemplo, exactamente. Argentina y Brasil. Fundieron varias fábricas. Sí, claro. Álvaro, todavía de repente pasa que la gente igual percibe que es un momento no tan bueno como años anteriores, ¿no? Y a veces les cuesta entender esto de que seguimos creciendo, pero ¿cómo? Si a mí, más allá de que los salarios en promedio también subieron, hay gente que se quedó sin trabajo, salarios que no subieron tanto, sobre todo los que no tienen convenio. Lo que pasa es que el crecimiento económico es una medida de la economía, claro, pero no es todo. Claro. Y ahí la realidad es bastante más compleja. Entonces, el crecimiento económico lo que es claro que es condición necesaria, pero no es condición suficiente, claro, para mejorar todo el resto. De hecho, bueno, las políticas públicas, por ejemplo, que tienen que ver con lo salarial o que tienen que ver con las políticas de incremento de jubilaciones, tienen también que ver con esto. Claro. Ustedes saben que, por ejemplo, los países más avanzados del mundo tienen lo que se llama una distribución primaria del ingreso, que tiene mucho que ver con lo económico, pero después hay una distribución secundaria que tiene mucho que ver con los roles que el Estado y los sistemas de bienestar social aplican y mitigan esas desigualdades de origen que hay en un país donde hay ricos y donde hay pobres. Entonces, esa es la otra pata del tema. Y también en Uruguay, en ese caso, estamos en el camino correcto, porque también en aquellos ciclos que existían, hubo periodos de crecimiento económico, como en la década del 90, pero hubo concentración del ingreso. Es decir, los que ganaban más se alejaban de los que ganaban menos. Ese indicador, que es el indicador de Gini, que habitualmente se usa para medir, en Uruguay en los últimos años ha pasado del 45% a 38%. Donde uno es la desigualdad absoluta
y 0 es la igualdad total. Entonces pasamos de 45 a 38. Igual Uruguay es un país que en esos términos históricamente está bastante bien, por lo menos en la comparación. Sí, ¿no? nosotros comparamos bastante bien con países más desarrollados. Estamos en la región más desigual del mundo. Si nosotros miramos alrededor, realmente las desigualdades son tremendas. Claro, Álvaro, cambiando de tema y yendo ahora a lo que hablábamos recién con Añón, ¿no? Y tocábamos el tema del transporte. ¿Preocupa en el gobierno el paro que afectó un poco? Capaz que a la gente lo que le importa es la nafta, ¿no? Pero también el tema del transporte de cargas, en Montes del Plata, ¿esto afecta un poco también a la economía? Bueno, siempre preocupa el tema de que haya conflicto porque eso inevitablemente afecta a la actividad económica y termina generando problemas. El tema es que hay derechos, entonces bueno, la gente puede ejercer su derecho dentro del marco que la sociedad permita, ¿verdad? Y de eso se trata. Acá en algunos de estos conflictos son conflictos por precios entre privados. Entonces, bueno, ahí el Estado la mira un poco de afuera, pero tiene que asegurar el funcionamiento y que se cumplan las leyes. ¿Se llegó a manejar la esencialidad, por ejemplo, para el tema de la nafta? No que yo conozca en mis ámbitos, no lo hemos manejado y en el ámbito del Consejo de Ministros tampoco. Y en el ámbito del Poder Ejecutivo, para hacer justamente que las cosas funcionen, el lunes se conoció el decreto del tema de los antipiquetes, como se le conoce. Que generó más repercusión, viste, en Argentina que en Uruguay, porque en Argentina como están como locos con ese tema, exactamente, lo tomaban como ejemplo. Como un ejemplo. Se aplicó también ahora en esta movilización que ustedes hablaban. En el Frente Amplio, del cual tú sos un dirigente importante también, se ha discutido mucho en la interna. ¿Qué opinión tenés sobre este tema? Bueno, yo creo que son temas difíciles, ¿verdad? Porque hay que tratar de compatibilizar derechos con derechos corporativos legítimos con el derecho legítimo de la sociedad. Por ejemplo, derecho a huelga y derecho a circulación, digamos. Por ejemplo. Entonces, siempre va a haber zonas en las cuales puede ser motivos de diferentes opiniones. Yo creo que las sociedades tienen que ir avanzando en este sentido y tienen que ir aprendiendo. Entonces, en función de lo que ha sucedido históricamente, bueno, se entendió necesario sacar este decreto que garantiza, digamos, lo que es la parte de derechos, de reclamos gremiales y de manifestaciones que se puedan realizar dentro de un orden de corrección y de naturalidad. Hablando de avanzar, en los últimos días planteabas en una entrevista en Diamante FM, en ¿Quién es quién?, la posibilidad de una segunda reforma tributaria. La gente escucha la reforma tributaria y con el contexto global piensa, no, más impuestos no. ¿Pero qué es lo que estás planteando? No, primero que nada... en un próximo gobierno, ¿no? Sí, no es para ahora. Sí, primero que nada, son temas de futuro, ¿no? Y está bueno conversarlo. Pero hay que conversarlo, digamos, delicadamente, digamos, ¿no? Yo decía justificadamente, no solo este tema, sino una serie de temas. Eso, si quieren, creo que lo vamos a conversar luego. Y no necesariamente siempre una reforma implica incremento, ¿verdad? Claro. Implica reordenamiento. Entonces ahí, digamos, esa fue un poco esa discusión semántica se dio con el tema de las elecciones, que no iba a haber aumento de impuestos, que se iba a reordenar, pero la gente lo sintió mucho yo lo relaciono más con esto, digamos. El país venía de una crisis muy grave en el año 2002, y hubo necesidad de hacer una reforma tributaria en el año 2007. Nosotros ahora estamos trabajando en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto porque creemos que es imprescindible tener una visión de futuro. Estuvimos hablando ahora, estos minutos, de temas de esta semana, de hoy y de ayer. Y yo creo que el país habla mucho de temas de hoy y de ayer, y a veces tenemos reflexiones que hacemos. Ustedes están en ámbitos radiales y muchas veces hay más tiempo para conversar las cosas y se conversa de cosas más de fondo, ¿verdad? Muchas veces lo urgente quita tiempo a lo importante, a lo relevante. Y lo urgente nos saca del camino más de largo plazo. Nosotros decíamos al principio, venimos de 14 años de crecimiento económico. ¿Eso alcanza? ¿Qué tenemos que hacer como país para seguir mejorando en adelante? Por supuesto que lo alcanza. Y muchas veces ese crecimiento también no amenaza, sino que cuestiona las propias capacidades que tenemos como país para llevar adelante. Hemos llegado a niveles de desocupación, que son niveles de desocupación prácticamente estructural hace 3-4 años. ¿Con qué gente vamos a seguir soportando el crecimiento en adelante? Ya que hay más, ¿no? Con todos los cambios, además, que la tecnología está generando. Pero terminando con el tema reforma y yendo después a los temas de más largo plazo.
parte de esa reforma puede ser bajar impuestos al trabajo, al consumo, por ejemplo. Yo lo que digo es lo siguiente, vos mirando integralmente el futuro, hacia dónde va el país, hay que plantearse todos los temas. Este es un tema más. Este también. Y no voy a avanzar más sobre ese tema por ahora, Bien. pero creo que ese, como otros que conversemos ahora, el país tiene que mirar a largo plazo y encararlos. Bien, fuiste con el presidente Tabaré Vázquez a Juan Lacase, luego el cierre de Fanapel. ¿Cuáles son las medidas, las primeras medidas que se van a adoptar? ¿Y puede ser un ejemplo de eso, de mirar a largo plazo? Claro que sí, claro que sí. Porque una de las cosas, por ejemplo, que tenemos también como imaginario los uruguayos, acuérdense, por ejemplo, hace algunos años el imaginario de progreso era una fábrica con 4 o 5 mil personas y chimeneas tirando humo. Vamos a hablar dentro de un rato de los objetivos de desarrollo sostenible. Digamos, los paradigmas han cambiado y han cambiado mucho. Hoy en día estamos viendo la posibilidad de que se instale una tercera planta de celulosa en Uruguay, que es una fábrica muy grande, pero que ocuparía en la fábrica mismo 400 personas. Claro. O sea, el mundo ha cambiado mucho en ese sentido. Y Juan Lacase, como Paysandú, como algunas otras ciudades del Uruguay, vienen de un pasado industrial glorioso. Y ese imaginario aún está presente en la gente. Y yo creo que esa es una de las principales cosas que hay que trabajar. ¿Es que se criaron en un pueblo así? Totalmente, totalmente. Y genera fortalezas, porque genera, digamos, hábito de trabajo. Gente trabajadora. Y sentido de pertenencia. Entonces, duele, y duele mucho la situación, pero también hay un dicho que dice, la verdad duele pero cura. Y reconocer que hay cosas sectores que ya no van a tener andamiaje como tuvieron en el pasado, y algunos ni siquiera a volúmenes más chicos, bueno, implica abrir la cabeza y decir, bueno, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Y ahí en Juan Lacase hay dos caminos. Un camino es el camino más inmediato, de buena parte de las ideas que se plantearon, de las medidas que se plantearon cuando fue el presidente, y otro camino más mediato, ¿verdad? Que tiene más que ver con esto. Ya lo estamos trabajando los dos. En uno tenemos a la Dirección de Descentralización nuestra y a la Dirección de Planificación trabajando con el alcalde y con las fuerzas vivas en Juan Lacase. Y en el otro más inmediato está el subdirector del OPP trabajando directamente, coordinando la implementación de todas estas medidas. Álvaro, recién tocaste UPM, ¿no? Y quería preguntarte, porque un tema clave para ellos, según dicen, es lo de las vías férreas. Y vinieron de Finlandia para ver, había de paro. Nino Boa dijo que fue un gran disparate, una medida de lesa nación. ¿Tú coincidís con esa...? Yo creo que no ayuda en absoluto. Me parece que deberíamos estar todos colaborando y deberíamos tener conciencia de que una cosa así es para beneficio de todos. También le saco un poco el IVA al hecho puntual porque se trabajó durante muchos meses y no hubo dificultades. Entonces se produjo un hecho puntual un día, una vez, que no es deseable para nada. Claro. También se produjo con turistas que están yendo a una muy buena iniciativa, a un paseo en tren y que quedaron colgados un par de días, cosa que no me parece bien. Bien. Y hablando, porque hoy señalaste por allí, la gente dirá, ¿qué tiene por ahí Álvaro García? Y tiene que ver con los objetivos del desarrollo sustentable. Sí, esto es Naciones Unidas. Ahí va, está bueno plantearlo. Las Naciones Unidas, ustedes vieron que se dice que podemos llegar a ser la última generación del planeta. Yo estoy un poco más veterano que ustedes. No tanto, no te creas. Ustedes quizás podemos ser la última. Podemos ser la última generación del planeta que revierta un tema de cambio climático que muchos plantean como irreversible. La afectación del medio ambiente es así, es severa y sigue siendo. Por más que muchos la nieguen, digamos, hay cosas que son muy evidentes. Entonces, las Naciones Unidas, como organismo, entre el año 2000 y 2015 se plantearon los objetivos del milenio. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. ODM, objetivos del milenio. Los objetivos del milenio eran 8 y estaban más que nada referidos a objetivos sociales. Sí. Reducción de la pobreza, el hambre, es una cosa muy voluntarista, género. A veces. Lo que pasa es que también hay que ponerse en el lugar de las Naciones Unidas. Digo, un organismo que abarca a todo el mundo tiene la obligación de plantear estos temas arriba de la mesa. Pasa que hay que darle bolilla. Que es lo que pasa. Exactamente. Y más cuando coincide completamente con los criterios y con el modelo económico-social, en este caso, que tiene el gobierno uruguayo. ¿A qué voy? Esos fueron los ODM. Al Uruguay le fue bastante bien, cuando midió en 2015 cómo habían avanzado esos 8 objetivos. Ahora se plantean 17.
Pero lo para bueno el 2030. Para el 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 2030. Sí. Por ejemplo, el primero es el fin de la pobreza, para que la gente lo pueda ver. Exactamente. Ahí. A eso iba, sí. Fin de la pobreza. Fin de la pobreza, y le pedí que eligieran el otro, el 9, por ejemplo, que es Industria, Innovación e Infraestructura. Tiene que ver con eso que hablábamos de Juan Lacase, por ejemplo. Claro, porque ¿qué pasa? De los ODM a los ODS cambia el concepto, ya no son solo objetivos sociales. Porque un país, el mundo, no puede avanzar infinitamente en bienestar social si no genera, por ejemplo, bienestar económico, si no produce, si no genera más base material. Y a su vez, también, por eso son tan buenos, son integrales, no hay ninguno ambiental acá, pero podría haberlo, el 13, el 14 y el 15 son ambientales, también vos no podés ir adelante con una serie de avances económicos que afecten el medio ambiente. Por lo tanto, también el aspecto ambiental tiene que estar arriba de la mesa. Estos ODS son mucho más integrales, aparecen aspectos culturales, que no son menores, para nada. A nosotros nos interesa particularmente cada vez más introducir el tema de la cultura. Cultura de la más amplia concepto, ¿verdad? Los valores de una sociedad. Creo que eso es muy importante también para la propia medición de la felicidad de una sociedad. Hay algunas medidas, aunque parezca increíble, pero de eso. Y también hay factores políticos, ¿verdad? De paz, de justicia. Entonces son integrales. Y esto, como decía yo, está completamente en línea con lo que es la concepción del gobierno uruguayo. Nosotros estamos midiendo bien en varios y hemos pedido la volada, si se me permite la expresión, para ir en este segundo año, porque el primero fue el 2016, en el 2017, en el Foro Político de Alto Nivel en Naciones Unidas, con la Asamblea de Naciones Unidas, en Nueva York, vamos a ir a presentar voluntariamente una revisión de cómo estamos encarando como Uruguay estos objetivos de desarrollo sostenible. Bien, Álvaro, dentro del Frente Amplio ha estado tu nombre en este último tiempo como candidato a presidente en las próximas elecciones. Todavía falta, ¿pero te interesa? Yo no lo pienso. O sea, yo estoy trabajando y si les muestro la agenda realmente no tengo tiempo material para pensarlo. La vida ha traído una serie de cosas. Yo nunca pensé que iba a ser letrista de murga. Sinceramente no estaba en ninguno de mis planes de vida. Nunca pensé que iba a ser ministro de Economía. Tampoco lo estaba. Yo creo que el Uruguay tiene mucho para avanzar y para seguir avanzando. A mí lo que más me preocupa en este momento es que nosotros, lo digo muy sinceramente, yo creo que nosotros como país destacamos en la región, tenemos indicadores buenos. Estamos completando estos 14 años de crecimiento económico, pero también completamos 13 años de crecimiento de salario real. ¿Pero aceptás que se maneje 13 años. No, eso lo dirá el futuro, yo qué sé. Yo no lo descartás. No, yo no lo descarto, pero también cada uno tiene su decisión individual y de saber qué va a hacer con su vida. Esa libertad siempre hay que mantener. Esa libertad siempre hay que mantenerla. Pero lo otro que está diciendo no es menor, porque yo a veces veo que se generan malhumores en la sociedad que a veces no condicen con niveles que tiene el país. A mí me parece que está muy bien que se pida más, que se quiera más. No me asusta el acertijo de tratar de mejorar, pero a veces vivir con mala sangre es complicado. Igual que no nos midan la felicidad hoy, porque después del 4-1 de ayer... Hoy estamos... Era el cumpleaños de Paulinho ayer. ¿En serio? Con razón. No, digo yo. Era chiste. No, Digo, igual fue divertido, le tiré un pique al tío. Hoy hizo varios chistes, pero ahora Pensar que el Paulinho anterior, qué horror, los cuentos, todos se acuerdan. No hay necesidad. No es necesario. No es necesario. No, lo perdimos hoy a Pablo. Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Buen día. Vamos a repasar ahora todo lo